Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Podrías Ser Tú. El día de hoy tenemos una invitada que ya es una constante con nosotros, es su tercera aparición, pero la segunda en video. Y queremos darle una cordial bienvenida a nuestra hermana Perla. ¿Cómo está, pastora Perla? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saluditos a todos. ¿Qué es esa seña? ¿Qué hace? Es un corazoncito en coreano. Ok, un corazoncito para todos, pues. Pues bueno amigos, como saben, estos dos podcasts anteriores, por ahí estuvimos hablando con Militza. Un saludo Militza si nos estás viendo. Muchas gracias por tu participación. Y con el hermano Israel, quien es el director de la Escuela de Misiones de Asambleas de Dios. Por ahí nos tocaba un tema muy interesante, como es el cuidado integral del misionero. Este cuidado que muchas veces no vemos, muchas veces no conocemos siquiera cuál es el trabajo que lleva un misionero después de ir a servir, ¿verdad? Ya sea viajes de corto o largo plazo, el impacto cultural que puede tener cuando es su primera vez en el país, etcétera. Muchas cosas que no conocemos, amigo, pero para eso hemos invitado a nuestra pastora Perla, nuestra amiga la pastora Perla, Perlita para la banda, a que nos platique un poco acerca del cuidado integral del misionero, ¿sí? Entonces, en el podcast de hoy vamos a hablar del cuidado integral del misionero, amigos. Si no conoces mucho, pon atención, toma nota para que puedas apoyar ahí a los misioneros que conozcas. Pues, pastora Perla, primero que nada, ¿qué es en sí el cuidado integral de un misionero? Bueno, pues para empezar tenemos que recordar que para que haya un misionero, pues tiene que haber una persona o personas que em, hagan caso a lo que se nos dice en Mateo 28, que es la gran comisión, hacer lo que dice lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿verdad? De ir a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, un misionero u obrero es aquella persona que va a otro lugar. El obrero es el que hace las paredes, ¿no? El que va a otro lugar que no es su cultura, que no hablan su idioma y que no tienen sus propias costumbres. Ya sea dentro de nuestro país o fuera de nuestro país. Sí, Melitza nos platicaba, disculpe que le interrumpa un poquito, que en ocasiones ella batalló por el tema de que iba a ir dentro de México, ¿verdad? O sea, estamos en México, banda, recuerden. Sí. Ella iba a ir dentro de México, entonces la gente no te ve tan misionero cuando vas en tu mismo país. Entonces sí nos platicó un poquito por ahí Melitza de sus, ¿cómo decirlo? Su experiencia, exacto. Y su complicación al momento ella comentaba para recaudar fondos en ese podcast. Si no lo han visto, por ahí está el video anterior para que se vayan a ver a Militza, un podcast bastante agradable de hecho. ¿Por qué se da, o sea, en qué radica el hecho de que seas un misionero dentro de tu país o fuera de tu país? Bueno, para empezar estamos hablando de un misionero transcultural, perdón. Y estos misioneros transculturales es que traspasa otra cultura, ¿sí? Aquí nosotros como... Mexicanos, no, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, viejitos, los que... humanos. Los mestizos, todos los que somos mestizos, los que, pues sí. Sí, que tenemos una misma cultura, sí, tenemos un mismo idioma. Claro que cada estado tiene su propia cultura y sus propios palabras muy propias de cada estado. Pero al final de cuentas, si nosotros vamos a Tamaulipas, pues los de Tamaulipas visten igual que nosotros, ¿verdad? Blusa, pantalón o vestido, chanclita o zapato normal, ¿sí? Ajá. Pero si vamos con alguna etnia náhuatl, ellos no andan vestidos igual que nosotros. Ellos tienen su propia vestimenta de su etnia, ¿verdad? De su propio pueblo. Y cada pueblo, pues, tiene sus diferentes bordados o diferentes colores, sus diferentes zapatos, sus jerarquías, su propia forma de conducirse, de hablar, etcétera. Entonces, dentro de nuestro país,
hay otras culturas que nosotros los mestizos no conocemos. Sí, digo, llámese, como bien dice usted, ¿no? Los náhuatl, los chichimecas, los tarahumaras, etcétera, que están, pues ahora sí que Ajá. distribuidos en todo el país, ¿no? Rarámuris, los Xiyuy, entre otros, Etcétera. ¿sí? Etcétera. Entonces, cuando un misionero va a otra cultura, pues entonces ahí se necesita que el misionero esté en su 100%. Espiritual, emocional, financieramente, tiene que estar bien 100% entero, completo para poder ir compartir el evangelio a esas culturas. ¿Sí? Entonces en eso consiste el cuidado integral del misionero. Ver su vida espiritual que esté íntegra, que esté bien, aunque esté allá dentro de la otra cultura, ya sea aquí en nuestro país o en otro país, ¿verdad? Pero que su vida espiritual esté bien. Ok. ¿Sí? Que Eso, disculpe que le interrumpa ahí, ¿eso se puede hacer desde antes que se vaya ahorita no o después? vamos a Por partes. por partes, ¿sí? Que sus emociones, todo lo que él sienta, experimente, viva, todo el estrés que pueda sentir sea de una manera manejable para que él pueda llegar al lugar donde Dios lo ha enviado para poder compartir el evangelio. Y financieramente, porque pues de algo tiene que sobrevivir el misionero, ¿verdad? Dentro de esa cultura, pues no va a ir con una mano por delante y la otra atrás de que pues, mi hospeda me da, pues no. Claro. Sí, Melissa nos decía que muchas veces como iglesia pensamos que el misionero debe de llegar a trabajar a donde va, a conseguir un trabajo, a dedicarse a una jornada laboral, ¿no? Por decir así. Pero también nos decía ella que si vas a eso precisamente, después no puedes cumplir tu función, que es pues ir a predicar, ¿verdad? Porque te dedicas a tu jornada laboral y luego llegas cansado y luego a veces te cambian los turnos y luego a ver si Sí. puedes y luego a ver si la otra gente con la que estás compartiendo puede. Entonces, sí, yo creo que sí, bueno, entiendo mucho eso, lo que comenta de que pues tiene que estar bien apoyado financieramente, ¿verdad? Y vamos a suponer que ese pensamiento sea el correcto, ¿sí? Vamos a suponer que tú vas a otro estado, donde nadie te conoce, donde no tienes ningún contacto ni nada. Si me quieren invitar, con gusto voy. Entonces tú vas a una empresa y le dices, vamos a inventarnos un idioma. ¿Qué idioma será? El idioma Jadiel. Sí, Suena guapo ese idioma. el idioma Jadiel. Entonces, en el idioma Jadiel, pues, no sé, el gerente, el director de la empresa, pues no te va a entender porque no habla tu mismo idioma. No te conocen, no habla tu mismo idioma, estás vestido raro, pues, ¿crees que te van a contratar? No, pues no. Pues no. Como te ven, te tratan, dicen por ahí. Ajá, exacto, claro. Entonces vamos a suponer que el obrero tiene que hacerse responsable de sus propios cosas económicamente y que tiene que llegar a trabajar. Entonces, no habla el mismo idioma, no viste, bueno, pues vamos a suponer que viste igual, pero no tiene la misma cultura, nadie lo conoce, no tiene recomendaciones. Entonces, le va a ser difícil conseguir un trabajo. Pero antes de entrar en todo eso, pues prácticamente el cuidado integral del misionero es ver que la vida espiritual del misionero esté bien, que no vaya a dejar su fe, ¿sí? Por alguna cuestión que le pase o que le llame la atención o yo qué sé, Sí, digo ¿verdad? que se empape tanto en la cultura que entonces se adapte a esa Sí, cultura, ¿no? sí, A esas religiones que van, que se profesan, vaya, en el país a donde va. sí, exacto. Entonces también tiene que saber manejar el estrés, ya sea el soltero o el casado con toda su familia, todo lo que tiene que vivir en una nueva cultura.
lo tiene que saber manejar él, su esposa, sus niños, o si tiene niños o si no tiene niños. Si es una persona soltera, pues también tiene que manejar todo el estrés que se vive, mudarte a otro lugar, ¿sí? Y pues obviamente financieramente. Todos esos aspectos tienen que estar bien cubiertos para que el misionero sea efectivo, para que después de 3 meses no le dé un burnout, o sea, se quiebre emocionalmente y diga, ya no puedo más, y pues ese misionero ya no va a querer saber absolutamente de nada de misiones o de la fe o yo qué sé. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que estar bien cuidado en esas 3 áreas. Ahora, ¿por qué cuidar al misionero? Pues, bueno, aquí yo ya metí una pregunta que tú no me has hecho, pero yo creo que es importante. Miren, yo aquí tengo un folletito. En este es el que me voy a basar. Es de VPN. ¿Qué significa VPN, pastora? Ay, se me olvidó. Hoy no tenemos producción porque Amy está muy cansada, está descansando por allá. A ver, permítame. Pero tantito. si tuviéramos producción, yo diría, ¿producción? ¿Qué significa VPN? No. VPN. Es una agencia que se dedica precisamente al cuidado integral del misionero. Y la directora es Gloria Bustamante. Hermana Gloria, si usted está viendo el podcast y quiere participar con nosotros, dándonos una explicación acerca de qué es lo que hace usted con los misioneros, está cordialmente invitada. Y ella aquí explica que el por qué cuidar al misionero. Bueno, pues para empezar, pues se tiene que cumplir. En el cumplimiento de la gran misión no se puede realizar solo. El misionero nunca jamás debe verse como un llanero solitario, ¿sí? Necesita el misionero a alguien que esté respaldándolo, cuando menos en oración, mínimo, ¿sí? Tiene que tener gente detrás. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, pues no tenía nuestra misma cultura, porque nunca jamás va a tener nuestra propia cultura, porque él no nació con pecado, ¿verdad? Pero sí estuvo en contacto con su Padre Celestial, y también el Espíritu Santo también estaba con Jesús cuando vino aquí en la tierra, ¿verdad? Y también en las cartas del apóstol Pablo también podemos ver que la iglesia participaba con el apóstol Pablo para que él fuera a predicar a otros países del evangelio. Entonces, lo que podemos ver es que el cuidado integral del misionero es algo bíblico. No se enseña, no es una doctrina que se enseñe dentro de las iglesias evangélicas, pero sí podemos ver cómo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, participaba con el apóstol Pablo en sus quehaceres para compartir el evangelio a toda criatura. Y al menos el apóstol Pablo menciona 70 nombres de las personas que lo ayudaron. Anota tú también. ¿Vas a decir todos los nombres? No, solamente algunos. Yo dije, ¿quiere que anote todos los nombres? No traje libreta. ¿Qué memoria? Tengo bueno, de teflón. No puede ser de teflón. Estos nombres fueron personas usadas por Dios para el ministerio, para apoyarlo, para cuidarlo. Algunos de ellos fueron Febe, Priscila, su esposo Aquila, y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 16, versículos del 1 al 4. Ellos lo ayudaron y hasta fueron capaces de exponer su propia vida para que el apóstol Pablo conservara su vida y ayudarlo a escapar y mantener con vida al apóstol Pablo. Entonces ellos le ayudaron, lo protegieron, expusieron su propia vida para que el apóstol Pablo pudiera seguir compartiendo del evangelio, ¿sí? Otras personas
que son Estéfanas, Fortunato y Acaico. Estos se mencionan en 1 Corintios capítulo 16, versículos 17 y 18. Y ellos, dice aquí, que confrontaron su espíritu. O sea, le dijeron, hey, ¿por qué estás así? Ánimo, acuérdate. Tú tienes que fortalecerte y seguir adelante. Otros nombres otros hermanos que son Aristarco, Marco y Justo, en Colosenses se menciona, Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11, se encargaron de consolarlo. Sí, como comentaba hace un momento, ¿no, pastora? O sea, el hecho de decir que hay que cuidar a nuestros misioneros no es necesariamente hay que estarles dando dinero siempre, digo, también hay que estar al pendiente, como bien decía, de su vida espiritual, hay que estar en oración, incluso a lo mejor por ahí mandarles un mensajito, cómo se sienten o algo así. Me imagino que todo eso también se engloba en el cuidado integral del misionero, ¿no? Sí, incluso hubo personas como Onésimo, que se habla en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 16 y 17, que muchas veces Onésimo estuvo buscando con mucha insistencia a Pablo, ¿sí? Y también lo confrontó. El confrontar no es de que, ay, ¿por qué pecaste? Ay, ¿por qué estás así? Ay, ¿por qué esto? Y mira cómo está. No, a eso no se refiere la palabra aquí confrontar, sino de que, oye, acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Sí, se utiliza como un sinónimo de animar, me imagino, de motivar. Uh-huh. Pues sí, o sea, también, pues a final de cuentas somos humanos y tanto Pablo como los misioneros actuales que están en el campo también a veces requieren escuchar una palabra de ánimo, ¿no? De que está bien lo que estás haciendo, muy bien, sigue así, etcétera, porque pues somos humanos, ¿verdad? Y también nos gusta que nos digan cuando hacemos las cosas bien. Fíjate, sí, así es. Febe, Priscila y Aquila protegieron la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Estéfanas, Fortunato y Acaico fueron y confrontaron a Pablo junto con Onésimo, ¿sí? Ahí estamos viendo el cuidado físico, el cuidado espiritual, y la iglesia de Tesalónica le enviaba económicamente, aunque a lo mejor tuvieron problemas económicos o así, pero ellos siempre, la iglesia de Tesalónica siempre vio por el cuidado económico de Pablo. Y también los de la iglesia de Filipos también estuvo apoyándolo económicamente. En el capítulo 4 de Filipenses dice que le da gracias a Dios que ellos como iglesia reanudaron su interés de estarlo apoyando económicamente, aunque las otras iglesias lo hayan abandonado por X o Y razón, pero ahí vemos el cuidado y la importancia de que le da la iglesia a Pablo de estarlo apoyando económicamente. Entonces, la iglesia debe de cuidar al misionero, y voy a agregar otra cosa más, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, emocional y financiero, ¿sí? No es que estemos solamente manteniendo económicamente el misionero, sino pues que él tiene sus propios gastos. Y como bien decía la hermana Militza, que si el misionero se ocupa de sus propios gastos financieros, como trabajar una jornada normal y todo eso, entonces va a descuidar el propósito por el cual fue enviado. Sí, el propósito original, digo, porque originalmente el misionero o la misionera iban a ir al país de todas maneras, ¿sí?, a predicar. Si se iba a poner a trabajar, pues mejor quédate en tu país, con tu casa, en tus comodidades a trabajar, ¿no? ¿Sí? O sea, a trabajar, hablando secularmente, ¿verdad? Un trabajo secular. Fíjese, pastora, no me había puesto a pensar mucho, le soy honesto, en el hecho de que realmente es bíblico y tal vez no, como bien dicen, no sea de doctrina de que, órale, pónganse, móchense, pónganle ahí en la ofrenda de las misiones. No,
Pero sí podemos ver todos estos ejemplos. Y digo, Pablo no se aventó 2 meses, 3 meses de viaje misionero, ¿verdad? O sea, Pablo se dedicó un muy buen tiempo, mis- Prácticamente toda su vida. mismo tiempo que las iglesias de alguna u otra manera le apoyaban. Ujú. Y por allá va mi comentario. Decía, bueno, si vemos, en aquel entonces no sé cuánto costaba el dólar, ¿verdad? Ni el peso mexicano, pero seguramente eran, me imagino, monedas de oro o ciclos de oro, plata, Ujú, sí, etcétera. Y obviamente, pues, manteniendo las proporciones, tampoco era fácil ganarse el dinero en aquel entonces, ¿verdad? ¿no? Ajá. Y aún así la iglesia jamás dejó de apoyar. Y creo que es algo que como iglesia actualmente no tenemos esa cultura tan arraigada. Al menos lo que me ha tocado ver, no digo que no se apoya al misionero, sino que no se tiene la cultura de estar constantemente apoyándolo en oración, o por decir, en la iglesia donde yo asisto, sí oramos por los misioneros, está la cajita de las misiones, pero me ha tocado ver en algunas otras iglesias, ¿verdad? No voy a decir marcas Por no favor, no sirve de nada exponer a la claro, raza. así es. Entonces, pero me ha tocado que no tienen esa cultura, ¿no? O sea, esa cultura de, ya si no puedes apoyar económicamente está bien. Entendemos que ahorita la inflación está horrible, pero puedes dedicarte a orar por los misioneros y en ocasiones hay iglesias que tampoco hacen eso. O sea, se nos olvida que si bien es cierto el obrero, el hermano, el ministro, el misionero en sí, está allá sufriéndola y nosotros estamos aquí en agosto, el sábado a las 7 pones el partido de los Tigres, pones Netflix, palomitas, te tomas una Pepsi, o sea, ¿por qué no puedes dejar, no sé, de comprarte una Pepsi y esos 15, 20 pesos se los mandas a la hermana, se los pones en la cajita de las Pues que misiones? a lo mejor se nos ha enseñado por mucho tiempo que primero es tu Jerusalén. Ya que toda tu Jerusalén esté evangelizada, ahora sigue tu Judea. Y luego después tu Samaria y luego ya hasta lo último la tierra. Entonces, como que se nos ha metido mucho eso en nuestro corazón, de que primero tu Jerusalén, tu Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, y eso no es así, es de manera simultánea. La gran comisión es de manera simultánea, mientras que la iglesia aquí en México está trabajando, la iglesia mexicana tiene que estar trabajando en otros países. Porque si nos esperamos hasta que todo México esté evangelizado, pues se nos va a pasar toda la vida. Sí, digo, todos los días nacen ¿Verdad? niños, pastora, o sea, Sí, y pues nosotros, las iglesias aquí ya están establecidas, ya tenemos el evangelio, entonces tenemos que hacer ahora sí la labor de entender que esto es de manera simultánea. Los que ya nacimos aquí, los que ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón aquí, debemos de trabajar aquí, pero también debemos de enviar, ¿sí? A las culturas donde no se ha predicado el evangelio, en las culturas donde no saben que existe Jesús, que existe un Dios, que en Dios existe el perdón, el arrepentimiento, la esperanza de una nueva vida, etcétera. Sí. Y, y, y si allá no hay ningún cristiano, ellos no tienen la culpa de haber nacido en Tombuctú, no sé, en Afganistán, en la India, no tienen la culpa, claro. ¿verdad? Y pues tampoco tenemos la culpa nosotros de haber nacido aquí. Digo que yo estoy orgulloso de ser mexicano, y más ahorita que es septiembre. Mes patrio, septiembre, mes patrio. No, pero mire, yo entiendo mucho lo que comenta, pastora. Yo creo que si bien es cierto, tenemos esta hermosa fortuna de nacer en México, en donde tenemos nuestra libertad de culto, Gracias a Dios. nos guste o no, el presidente, el gobierno que esté X o Y, eso es diferente. Pero por lo Ujú. pronto no nos han prohibido poder reunirnos y Gracias poder a llevar Dios. nuestra Biblia en las manos. Eso es Pero, un privilegio. pero estos países que usted comenta, pues básicamente no, o sea, no se puede. No puedes ir abiertamente y sacar tu Biblia y decirle a alguien, ¿sabes qué? Ten, enfrente de todos, te regalo esta Biblia para que la leas y Ujú. salves tu alma porque... No, simple y sencillamente tener una plática así casual, Ujú, de que donde un amigo le dice a otro, mira, pues tengo problemas en mi casa, así, 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 y el otro amigo le dice, mira,
busca a Jesús y te va a ayudar a entregarle tu vida a Cristo, tu vida va a cambiar, tu forma de pensar, de ser, etcétera. No puedes tener esa conversación casual, Claro. ¿sí? Porque entonces te pueden acusar de que estás haciendo proselitismo. Ahora que si la otra persona saca el tema de él mismo, pues ahí ya es otra cosa, pero acá todo en silencio, todo en secreto, que nadie se entere, te tienes que cuidar mucho. Claro, sí, o sea, tiene que ser bien sordeado, como decimos acá en el norte, porque si se dan cuenta, pues ya, o sea, ya valió queso, o sea, Ujú. y no es que estés haciendo algo malo, simplemente que su cultura y su religión, que la que tienen impuesta ya, pues no acepta que tú vayas con algo diferente, algo nuevo, y más que nada con la verdad, a decirle, ¿sabes qué? Mira, este es el único camino, hermano, o sea, no lo acepta. Pastora, tengo una pequeña pregunta que quiero hacerle. Bueno, ok. ¿Iba a hacer un comentario? Adelante. Sí, pero no sé qué tipo de pregunta. No, adelante, adelante. Bueno, también quiero decir que eh, no hay que esperar hasta que el misionero diga, ¡Hey! Tengo problemas. Para saber de él, ¿verdad? Porque si el misionero está allá Hace en la boom. sierra, Si, ¿verdad? si está ya, hace boom. Hace boom, boom, Hace boom, boom. boom, Como una bomba. Si está boom. ya, hace boom. ¡Chiste en vivo! ¡Chiste en vivo! Bueno, está en Ami se una está sierra. riendo. Que quede grabado que Ami se está riendo de mi chiste. Ay, Dios mío. Que está allá en la sierra, pues si está allá en la sierra, pues ahorita pues no hay internet, ¿verdad? Ajá. Sí, Y tampoco hay señal. si la ciudad batallamos con el internet, pues allá más. Entonces, pues, pues tampoco sabemos señales de humo ni nada, sino de decir y buscarlo, ¿verdad? Cuando esté aquí en México, ¿verdad? Obviamente. Si está en otro país, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Feliz cumpleaños! Te vamos a ir a visitar. ¿Qué necesitas de acá de México? ¿Qué extrañas más? No, pues que los taquitos sobres. Una carnilla allí. Oye, ¿dónde me dijiste que estás, hermanos? No, aquí en Marruecos. No, mañana caigo por allá. Tú relájate, llevo carne. Pues, no, hombre, está bien lejos, pastora Pérez. Yo sé, Yo no llego en bicicleta hasta allá. pues no, te cansas. O sea, buscar al misionero. Aquí en las cartas de Pablo, que Pablo escribió, él decía, para que no desconozcan lo que nos ha pasado. Me flagelaron, me encarcelaron, estuve a punto de morir, me golpearon hasta que creyeron que estaba muerto. El misionero también tiene que comunicarse, que decir cómo está su salud física. Pablo nunca ocultó que él necesitaba ayuda, nunca. Así es que nunca jamás veamos o tengamos la idea que el misionero es un superhombre. Claro. Sí, digo, O sea, que todo lo puede, que si se enferma, pues, pues se enferma, vea, pues, a puras oraciones, ¿no? Decimos, no, pues a puras oraciones. O sea, sí, yo entiendo totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo con usted en lo que dice. O sea, son gente normal, se cansan. como nosotros. Sí, también van al baño, también sudan cuando van caminando bien lejos. O sea, también todo lo que nos pasa a nosotros, a ellos también les Tiene pasa. todo tipo de necesidades iguales que nosotros. Claro, Todo. totalmente de acuerdo. Y para allá iba la pregunta que no le pude hacer hace un momento, pero que ahora la voy a retomar. ¿Por qué es tan importante el cuidado integral del misionero en sí? O sea, ¿por qué se le da tanta importancia? Porque es una pregunta, un poquito más, es más completa la pregunta. Ya nos explicó un poco acerca del el entorno del misionero, de los factores que lleva un misionero, ¿no? El factor económico, el factor espiritual, incluso el físico, ¿no? El mental también, me imagino que por ahí entra. Sí, el emocional es mental. Entonces, pero por decir, me imagino que ya le ha tocado casos y no quisiera nombres para proteger obviamente la identidad del mismo, pero llega a haber este tipo de choques culturales al momento de dejar, no sé, una persona que tenga 10 años a lo mejor trabajando en la misma cultura y al momento de dejarla o que sufra un trauma, una situación traumática en el campo misionero,
¿Cómo se trata? Me imagino que también ahí entra el cuidado integral del misionero precisamente, pero ¿cómo se llega a tratar? ¿Se extrae al misionero del país y se trata en otro país o se trata en su país natal, México, no sé, Argentina o qué sé yo, donde haya nacido el misionero, ¿verdad? ¿Cuál sería el procedimiento o cómo es ese tipo de cuidados? Bueno, es que no. Es que el cuidado del misionero, como tú bien lo dijiste, es desde antes de que el misionero vaya a otra cultura. No importa si es aquí en México o es en otro país, ¿sí? Eh, Antes de que el misionero se vaya, las personas que dan este cuidado al misionero tienen que ver sus relaciones familiares, ¿sí? Tiene a papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, con quién se relaciona, con quién tiene más relación, qué problemas familiares tiene. Porque si tiene problemas familiares con el papá, que es una autoridad, entonces esa persona, cuando esté trabajando en un equipo misionero en otro país, entonces va a tener problemas con la autoridad. Entonces hay que trabajar puntos importantes de la persona, del misionero. ¿Sí? Vamos a suponer que eh, fulanita de tal, para no decir algún nombre y que Sí, sí. coincida con alguien más. Fulanita de tal, eh, Dios la llamó para una etnia musulmana, ¿sí? Eh, Conocemos que las mujeres musulmanas usan burkas, ¿sí? O sea, que están todas tapadas o que no se les puede ver ningún cabellito, tal vez sí su cara descubierta, pero no el resto de Sí, sí, del cuerpo, del cuerpo, ninguna sí, parte del cuerpo. ni incluso sus manos, tiene que ir toda cubierta. Si fulanito de tal tiene problemas con eh, de que se va a sentir asfixiada por la vestimenta que que las mujeres musulmanas usan, entonces ahí vamos a tener un problema, ¿sí? Que haya tenido un trauma de que no pueda eh, Sí, estar en la oscuridad o que sí, sea ajá, claustrofóbica o algo así. o que haya sido abusada sexualmente y le pase algo allá en, en otro país y le traiga recuerdos, entonces va a quebrarse emocionalmente, Ok. ¿sí? Entonces, se deben de ver todo, antes de que el misionero salga, se tienen que ver todos los pequeños detalles, ¿sí? O sea, se hace un estudio bastante amplio entonces antes de que el Sí, misionero deje su país. si tiene deudas, si acostumbra a sacar cosas a crédito, que si tiene problemas eh, legales aquí, o sea, tenemos que ver cada detalle personal del misionero. Ok, ok. Eh, y ahorita que lo estoy mencionando a lo mejor es bastante que nos entrometamos en la vida íntima Ujú. de la persona, pero esto es necesario porque si enviamos a una persona que tuvo problemas de homosexualidad y todo este tipo de cosas y allá se encuentra con alguna tentación, ¿cómo va a reaccionar esa persona, ese misionero? ¿Sí? Entonces, todo aspecto del misionero tenemos que verlo. Vamos a suponer, bueno, ya está listo el misionero, ¿verdad? Ya superó las cosas que tenía que superar acá, ya está todo, no tiene ninguna deuda, se va a ir con su esposo y con sus hijos, o solamente se va a ir él como soltero, soltera, ¿verdad? Ya está todo arreglado allá. Ya está listo para irse, ya está bien seguro de su fe, ya tomó todos los estudios que tenía que tomar de manera de lo bíblico, ¿verdad? Ya sabe el idioma, ya se desenvuelve bien con el idioma y todo eso, ya sabe más o menos la cultura a la que va a llegar y todo, ¿sí? Vamos a suponer que
ya llega allá, ya tiene un tiempo allá y de repente que lo secuestran. Vamos a decir, lo cachan, lo secuestran, lo torturan y lo sueltan. ¿Cómo va a quedar el misionero? Emocionalmente, espiritualmente, pues la iglesia tiene que actuar rápido para poderlo sacar. Para allá iba mi siguiente pregunta. Y disculpe que siempre ando interrumpiendo, pero en ese caso hipotético, porque es hipotético, suponiendo que el misionero, que usted, la pastora Perla, está al pendiente de un misionero, ¿verdad? Usted patrocina a un misionero y todos los días le manda un mensaje, ¿cómo estás? O a lo mejor una vez a la semana, porque no puede hablar tanto por la diferencia de horarios, etcétera, qué sé yo. En el momento en que alguien se da cuenta que el misionero sufrió este tipo de cosas, me imagino que se trata de sacar del país a la brevedad posible. O sea, si le pasó, no sé, un ejemplo, el lunes, se trata de que al menos, si no el martes por el movimiento económico, porque también es un movimiento importante, ¿verdad? Un vuelo del otro lado del mundo para acá, pues cuesta unos 60,000 pesos, ¿no? Bajita la mano. Entonces, pues hay que ver también la liquidez, ¿no? Que se tiene en ese momento. Pero se trata de sacar a la brevedad posible, o sea, mínimo se trata de sacarlo esa semana Pues o es se habla con que él primero, a ver cómo se siente Es o que cómo. en esas cosas pues no podemos decir, es como lo se vaya dando el caso, porque no todos los casos son iguales, ¿sí? Este, Te voy a hablar de lo que sé y no de un caso hipotético, para Ok, no echar mentiras. ok. Teníamos una misionera en cierto país, Ujú. ¿sí? Y ella estaba trabajando muy bien, estaba aprendiendo el idioma, le estaba yendo muy bien, hizo amigas en aquel lugar, encontró a un hombre de paz, ¿sí? Eh, y por medio de una amiga, ¿sí? Este hombre de paz son de esas personas que te abren su casa para que les hables de Jesús, ¿sí? Y estudian contigo la Biblia y todo eso, aceptan a Jesús en su corazón y se bautizan. Ese es un hombre de paz, Ujú. ¿sí? Cuando ella está trabajando, le llega la notificación del equipo de trabajo con que ella estaba en aquel país. Le dicen, mira, pasó de que vinieron los oficiales que se encargan de ver si hay algún ahí por ahí un misionero o así. Vinieron estos oficiales a la casa de fulanito de tal, no estaba su esposa, la interrogaron y le preguntaron que si que si te conocía a ti. Pero como ella no sabe tu segundo nombre, pues ella les dijo que no. Pero estos oficiales le encargaron decirte a ti que te tienen vigilada, que ellos saben lo que tú estás haciendo y pues que van a venir por ti. Okay. Entonces, todo eso nosotros no lo supimos porque ella, pues cuando te llegan ese tipo de noticias, pues obviamente te asustas, Claro, sí, ¿verdad? totalmente. De que estás en un país que no es el tuyo, ¿verdad? Ya estás avanzada en el idioma, pero no tienes a quién más recurrir, pues entonces pues no tienes a dónde acudir. Obviamente te vas a asustar, a empanicar, Claro. ¿sí? Y uno de tus motivos para cuidarte es dejar todas las redes sociales, no enviar mensajes ni nada, es lo que hizo la misionera. No estoy segura si alguien mandó un correo explicando la situación y pues acá nosotros nos pusimos a orar con ella porque ya no supimos nada más de ella, ¿sí? Eh, Allí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ahí tiene que intervenir Dios, ¿verdad?
Y Dios trabajó muy lindo con ella, porque a pesar de que este susto que vino a su vida, esta aflicción que vino a su vida, el Espíritu Santo empezó a trabajar. Le dijo, tú no te preocupes, yo tengo mucha gente en esta ciudad que te va a cuidar y te va a proteger. Ella no conocía ninguna iglesia de ese país y y que posteriormente la conoció. Ella se dio cuenta que ella no estaba sola. Gracias a Dios ella tenía un poco de liquidez y se mueve de país, ¿verdad? A un país que pues ella sí conoce el lenguaje, ¿verdad? Que ya no estaba en riesgo y entonces ya se contactó con nosotros le enviamos dinero para que viniera a un país que tuviera un poquito más de su cultura y ahí ella estuvo vamos a decir, voy a utilizar la palabra tratamiento, pero no es la palabra que quiero, pero... Estuvo como en stand-by esperando, también imagino, ¿no? No estuvo esperando, sino que ella estuvo siendo cuidada espiritualmente, Okay. ¿sí? Para que ella pudiera asimilar todo lo que le había pasado, cómo Dios había trabajado con ella, cómo Dios la había cuidado, etcétera. Y ya que ella estuvo allá en aquel otro país, ya vino aquí a México, la recibimos, estuvo, le dijimos que se fuera directamente con su familia para que pudiera descansar, no abrumarla, ¿verdad? Para que ella no tuviera estrés. Y pues bueno, eso es lo que hicimos. Ahora, hay agencias misioneras. Las agencias misioneras son de dos tipos. Las agencias que envían misioneros y hay otras agencias que son agencias de campo. Las agencias de campo son las que están en aquel país, en las que la agencia de envío envió Sí, al otro es como campo. a donde ¿Sí? llegan los que Ajá. mandan la otra agencia. Sí. Entonces, vamos a suponer, nosotros enviamos un misionero a la India y entonces allá en la India lo reciben y esa agencia también se encarga de que si el misionero está en peligro, algún peligro de que lo tengan que sacar, pues ellos actúan rápidamente para sacarlo. Sí, entonces pues es un trabajo en equipo, Okay. de agencia y agencia, ¿sí? Nosotros le proporcionamos al misionero para que complete su equipo de trabajo en algún aspecto, ¿verdad? Entonces él se encargan de cuidarlos. Obviamente nosotros enviamos dinero para que esté solventándose económicamente, ¿verdad? Y que ellos vean por nuestro misionero y que lo saque si hay algún problema. Okay. Y todo eso cuesta mucho. Claro, dinero. sí, o sea, totalmente de acuerdo, porque para empezar es otra moneda, el tipo de cambio ahorita está bien raro, y para continuar, pues, no es una labor fácil, obviamente, No, ¿verdad? O sea, no es una labor fácil en todos los aspectos, y a veces aquí batallamos para evangelizar en nuestra propia cuadra, en nuestra propia colonia, que todos hablamos español, que sabemos cómo hablar, que por lo menos aquí en el norte, si quieres llegar con alguien que no conoces, puedes preguntarle a qué equipo le va, y ya, pues y ya rompiste el hielo. Sí, o sea, ya claro. rompiste el hielo con eso, con algo tan fácil. Porque también la cultura mexicana es un poquito más cálida que en otros lugares, ¿verdad? Sí, exacto. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que primero que nada, pues gracias a Dios que puedo ayudar a la misionera que comenta. Pues sí pedirles, banda, que si saben de quién está hablando la pastora Perla, pues vamos a guardar el nombre, por favor. Si lo llegan a conocer, si no, pues no pregunten, no saben, no interesa. Pues realmente. no dije nombres, no dije país, Sí, pero la historia, bueno. Sí, no vaya a ser que... Yo le digo nada más por no vaya a ser si alguien sabe, vamos a guardar el nombre por respeto a nuestra hermana, ¿verdad? Y más que respeto, porque son países en los cuales si nosotros llegamos a comentar, entonces ya le quitamos la oportunidad de ser cuidada y protegida
porque pues el internet es mundial, no Sí. hay privacidad en el Claro. internet, entonces podemos perjudicar cuando la misionera vuelva a aquel país. Entonces hay Pastora Perla, prudencia. tengo una pregunta. Ujú. Suponiendo, como bien comentaba ahorita usted, que un misionero sale de un X país, para no irnos hasta Asia, no, de aquel lado, o sea, X país. Sale de ese país y es su anhelo regresar a otro país. La agencia se encarga de ver en dónde se requiere la ayuda, o le preguntan al misionero, ¿quieres regresar al mismo país? ¿Quieres ir a otro país? ¿Cómo es ese proceso de la selección del país? Porque yo sé que también Dios te pone una carga por un país, ¿no? Es como que, Ujú. sabes que yo siento que tengo que ir a Afganistán, o yo siento que tengo que ir a Nigeria, o qué sé yo. Pero me imagino que ya cuando a lo mejor te aventaste unos 8 o 10 años en un país, sales de esa cultura y luego regresas a México para como, no sé, como un año sabático, qué sé yo, de descanso o un año de promoción, como se les conoce también cuando van a recaudar fondos. Eh, y dices, ¿sabes qué? Sí, o sea, quiero volver. Porque le comento esto porque, por decir, cuando hablamos con Militza decía, yo quiero regresar otra vez a la India. Y yo quiero regresar otra. No quiere decir, si hay gente de la India, no quiere decir que hay gente. Estamos haciendo un ejemplo. Yo quiero regresar para allá, a X país. Voy a omitir eso por seguridad de Sí, nuestros por hermanos. favor. Yo quiero regresar a tal país, yo quiero regresar a tal país. Y luego Militza nos decía, ¿sabes qué? No, pues es que yo, o sea, no se podía, o se iban a otros grupos, pero no me tomaban en cuenta. ¿Cómo? Porque me imagino ahí también tiene que entrar la madurez del misionero de que, bueno, a lo mejor ya no voy a regresar a donde mismo, a lo mejor voy a tener que volver a empezar en otra situación, a lo mejor voy a tener que volver a empezar a picar piedra desde el principio en otro país. ¿Cómo se lleva ese proceso de volver, de como misionero, volver a salir, o cómo es volver a enviar a un misionero que ya estuvo en campo? Para empezar, tenemos que entender que el llamado del misionero, pues Dios lo da, Claro. ¿sí? Y también Dios te dice, también te llama a que vayas a cierto país, a cierta etnia, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, y esto es bíblico, porque muchas veces el apóstol Pablo quería ir, ay, no me acuerdo si a Roma o a España, no recuerdo, pero Dios no hagas eso. Pero el Espíritu Santo le decía, no, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y el apóstol Pablo, pues, no fue. Para la gente que se pregunta qué es lo que no debía de hacer, no es nada malo. Solamente le iba a preguntar a la productora si sabía a dónde quería ir Pablo. No recuerdo, pero bueno, el punto es que el Espíritu Santo le dijo que no. Y Pablo tuvo que obedecer. Entonces, primero, pues, el misionero tiene que escuchar la voz de Dios, ¿sí? También Dios tiene que hablar con las personas encargadas de ya sea de la iglesia o de la agencia misionera de comisión de misiones, como se llame, ¿sí? Pues para que el misionero pueda ir. Vamos a suponer, Dios Dios le dio pasión a cierto hermano o hermana de la iglesia por los niños. Entonces, no le dijo, no, Dios no dio más pistas ni a qué país, ni a qué cultura, ni etnia, ni nada. Bueno, se puede ver entre las agencias de campo si a alguien le hace falta una persona que trabaja con niños. Entonces, no, pues aquí estamos nosotros, ¿qué te parece? Mira, hay esta opción, revísala, a ver cuáles son lo que tú nos ofreces como agencia de campo para nuestro misionero, porque pues también tenemos que proteger a nuestros misioneros, ¿verdad? Para que sean efectivos, para que sean eficaces, a ver, pues negociar, ¿no? A ver qué, eh, eh, qué cosas pueden ofrecer para nuestro misionero, para que esté cuidado, en lo físico, en lo mental o en lo espiritual, ¿verdad?
y pues bueno, no, pues sí, nosotros, a ver, no, sí, me agrada, se firma el convenio y se envía al misionero. Es más o menos así como se puede llevar Sí. las cosas, Oiga, pastora, y por más o decir, menos. si hay un joven en la audiencia que diga, ¿sabes qué? Yo siento que Dios me está llamando a las misiones. ¿Cuál es o sea, ¿usted qué le recomienda al joven? Primero, que lo hable con su pastor, que lo hable con sus papás, si es joven, ¿no? Obviamente. Que busque una agencia misionera o qué es lo que usted le recomendaría a alguien de la audiencia que diga, ¿sabes qué? Yo siento que Dios me está llamando a las misiones. Pues primeramente que no sea así como eh, que no sea, la novedad, todos se están yendo a misiones, yo también quiero. Que se asegure que primero se cerciore de que no sea algo novedoso, ¿verdad? ¿Perdón? Emocionalismo, que no sea que, yo también quiero, ¿sí? Como la fiebre de las bodas, se casa uno y todo el mundo se quiere casar, Sí, ¿no? ándale, algo así. Segundo, de que si, pues para eso, pues tienes que orar. Tienes que decirle, oye, señor, esto es lo que estoy sintiendo, es tuyo, es parte tuya, o es porque todo el mundo se está yendo, o qué. Obviamente tienes que tener una comunicación con Dios buena para que lo puedas entender y para que escuches la voz de Dios, sí, porque Dios habla a través de la oración, a través de la Biblia y a través de tus líderes espirituales, sí. Vamos a suponer que este joven o señorita ya confirmó de parte de Dios que lo está llamando. No es emocionalismo, no es porque lo jalaron, no es porque lo metieron así a la fuerza, no. Pues sí, Eso porque no pasa aquí en México, pastora. entonces, pues primero tienes que hablar con tus padres y les tienes que decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, estoy sintiendo que Dios me ha llamado. No, es cierto, mija. Siéntese ahí, a barrer. Y si una de las cosas por las cuales Dios te confirma es cuando tus padres eh, se sientan contigo y platican. Y a ver, ¿por qué crees que Dios te está llamando? Por esto, por esto y por esto. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Obviamente le tienes que decir a tu pastor, tienes que hablar con tu pastor. ¿Yo? Y no sé, dime tú. Dime tú. Gracias. Y entonces tu pastor te va a preguntar por qué sientes que Dios te llamó, Dios te está llamando, etcétera. Pues obviamente tienes que aprender a servir, ¿verdad? Dentro de tu iglesia, porque todo lo que hagas dentro de tu iglesia, pues también lo vas a hacer fuera de tu iglesia. Claro. Sí, el obedecer a tu pastor, el hacer cosas que no te gustan, ¿verdad? Aprender a discipular, porque eso es lo que vas a hacer, aprender a discipular, a encargarte de un grupo, ¿verdad? Tienes que aprender lo básico. Okay. Ya tu pastor te dio el visto bueno, entonces lo recomendable es que tú te metas a estudiar la Biblia, tus doctrinas que tienes que tener, ¿sí? La salvación, la justificación, todas esas doctrinas, salvación, justificación, santificación, y tienes que aprender a sacar estudios, ¿verdad? Aprender historia de la iglesia, porque pues también es importante saber todo, ¿verdad? Claro. Y aprender básicamente teología. Para los ¿Sí? misioneros, ¿hay una escuela especial para misioneros Sí, hay escuelas para misioneros. o Obviamente, llevan como un tronco común y luego ya se especializan en las misiones, ¿no? Así como los médicos. pues mira, ahorita nosotros como organización no tenemos una escuela, sí, pero sí es necesario que el misionero tenga una formación teológica, a la par que tenga una
instrucción de misiones. Una instrucción misionológica, no sé si existe bien esa palabra. Misionerológica. Hay que Misiono- googlear ese término, por favor. Ay, perdóname, señor. No pasa nada. Tiene que tener conocimiento de la historia de las misiones, todas esas cosas, sí. Tiene que estar consciente de muchas otras cosas. Está el barco Logos, que podríamos tomarlo como una escuela de misiones. Ok. Y hay otros, Comimex, bueno, no es cierto, Comimex. Y hay otras escuelas Ok. que podemos... Que eh, podrían, bueno, voy a comentarlo aquí con la pastora, porque supongo no se acuerda ahorita, pero si se recuerda, las vamos a poner aquí abajo por ahí algunos nombres para que ustedes puedan consultarlos si se animan a esto. es que Pastora, la que conocía ya no está, era Oasis, otra escuela. Se me fue los nombres por los nervios. no se preocupe, ya que se acuerde me los pasa y yo los pongo aquí abajito en el video. Usted no se apura, manda. Y la raza de Spotify, no se preocupe, lo pongo en la descripción del capítulo en Spotify. Pastora, ¿por qué es importante que la iglesia sepa qué es el cuidado integral de un misionero o cómo dar cuidado integral a un misionero? Sí, le doy un poquito de contexto de por qué es mi pregunta. Porque muchas veces como congregante, yo digo, pues yo para qué voy a andar hablando con el misionero, que hable el pastor. O sea, para eso es el pastor, ¿verdad? Para que en representación de toda la iglesia hable con el misionero. ¿Por qué es importante que yo como congregante sepa qué es lo que debo de hacer para apoyar al misionero que a lo mejor no es de mi iglesia ni de mi denominación, pero nosotros también podemos apoyarlo, ¿no? Ujú. Pues mira, somos una sola iglesia. Somos una familia. Y a la familia se le apoya. ¿Sí? Vamos a suponer que tú te vas ¿a dónde te mandamos? Yo voy a Sudáfrica. Oh, sí, a Marruecos. A Eso estaría con Marruecos. ganas. Ok, Sí, a Marruecos. Entonces vamos a... Ese es Egipto. yo así camino. Vamos a poner todo fácil. Ya estás listo para ya te dieron el visto bueno. Entonces, tu pastor le avisa a la iglesia, le dice, no, pues es que nuestro hermano Javier, Dios nos está mandando a Marruecos. Y entonces nuestro representante Javier va a ir a Marruecos. Sí. Hola. Fíjate las palabras que utilicé. Dios nos está mandando a Marruecos a compartir el evangelio. Es plural. La gran comisión es para toda la iglesia, no es para el misionero, es para toda la iglesia. Entonces, un representante de tu iglesia, Dios lo está escogiendo para que toda la iglesia vaya a Marruecos. Por medio de ¿Sí? esa persona. Por medio de esa persona. Entonces, como representante, tú como representante de ellos, pues te tienen que preparar. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás económicamente, emocionalmente? ¿Tienes algún trauma? ¿Alguna habilidad que tengas para desarrollar allá? Todo eso. Qué bonito sería que tu iglesia te dijera, en Marruecos se habla tal idioma, se visten así, y mira, ya vi que ya vas a llegar, y hay estas tiendas, y eh, eh, para decir, hola, soy Javier, se dice así, qué bonito es que tu iglesia te acompañara en ese antes de que te vayas, Claro. ¿sí? Sí, digo, el apoyo se sentiría increíble. Sí. Entonces, eso se llama un interés, porque yo te estoy mandando a ti como iglesia para que tú seas mi representante en Marruecos. Entonces, la iglesia te tiene que preparar.
¿Qué más tiene que hacer por ti? Bueno, en Marruecos hay esta religión, necesitamos cuidarlo espiritualmente. Vamos a mandarlo a que estudie de manera teológica para que esté bien firme en su fe, para que no esa religión no vaya a hacer que nuestro representante Jadiel apostate de la fe. Y pues obviamente te vas a perder. Okay. Entonces, pues tiene que participar en ese aspecto. A ver, bueno, vas a llegar allá, vas a necesitar dónde vivir. Vas a tener que, a lo mejor, rentar algún cuarto, tienes que comprar muebles, tienes que comprar ropa, porque pues no te vas a ir así vestido, tienes que vestirte como se visten los marroquíes. ¿Qué? Pero si mi playera está bien chida. Pues sí, pero... ¿Chance si les gusta? Pero el shorts no. Tienes que verte como ellos para que ellos te acepten en su cultura. ¿Sí? Oh, ya. Por eso no... Si los quieres convertir a Cristo, pues tienes que verte como ellos, no actuar como ellos. Tienes que verte como ellos, ¿sí? Para que, pues te puedan ver, te puedan escuchar. Claro, sí, digo, es como lo hacía ¿Sí? Pablo, ¿no? O sea, cuando iba con los romanos, cuando iba con los judíos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues tienen que ver esos pequeños detalles. ¿Sí? Entonces, a dónde vas a llegar, en dónde vas a rentar, cómo visten, qué es lo que te va a hacer falta, algún seguro médico, porque pues las enfermedades existen aquí y en Marruecos, ¿verdad? Si tienes algún tipo de alergia, algún problema, si estás tomando un medicamento que sea controlado, tienes que también tenerlo allá, tienes que tener acceso allá. Entonces, todo ese tipo de detalles, la iglesia tiene que estar consciente de que cuando te vayas allá vas a necesitar ayuda. Ellos no van a estar allá para ayudarte, para echarte la mano si te enfermas o así, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que participar de todo eso contigo, porque tú eres su representante, ¿sí? Es como las Olimpiadas, de que los deportistas son nuestros representantes. Sí, yo los vi, yo le iba a Francia. Sí, bueno, entonces... O sea, yo no soy francesa. Yo sé que parezco banda, pero no. Ay, Dios mío. No es cierto, chiste local. No, fue chiste. Entonces, pues, la iglesia tiene que participar de todo eso contigo. Claro. Sí. Cuando estés allá, necesitan ellos saber que tú estás bien. ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Oye, estuvimos orando por ti, Dios nos dio esta visión. ¿Estás bien? Oye, fíjate que ya pusieron un Walmart por tu casa. Oye, fíjate que los camiones ya subieron de precio. Oye, fíjate que por acá la pandemia está aquí, está de esta manera, o sea, porque pues tú tienes que seguir contacto con tu propio país para que cuando regreses pues no te saques de onda. Claro. ¿Verdad? De todos estos detalles la iglesia tiene que hacerse cargo. Y por eso es importante que la iglesia sepa cómo tratar al misionero y cómo apoyarlo. Sí. De que vamos a suponer que tú te vas solito, pero aquí se queda tu mamá, tu papá, tus abuelos, etcétera. Aquí, atención. Es que voy a ir solo, la voy a extrañar. Es una suposición. Ajá, está bien. Y la iglesia tiene que ver, bueno, sus papás van a necesitar algo si Jadiel se va. No sé, está al pendiente de que si tu mamá se enferma, pues apoyarla, etcétera, si tus abuelitos necesitan algo, etcétera. Sí, o sea, no nada más es ver por ti, sino también ver por las familias que se queda aquí. Okay. ¿Sí? De que si hay algún problema con el banco para que tú recibas tu dinero, o sea, todo ese tipo de detalles que hasta luego se hacen legales. Toda la iglesia tiene que estar consciente. Sí, digo, porque no creo que haya Banamex en el otro lado del mundo, ¿verdad? O sea, sería muy extraño. Sí, totalmente de acuerdo, pastora. Yo creo que es un tema, para empezar, es un tema muy amplio, que tardaríamos muchísimo hablando de él.
Sin embargo, creo que es bueno que nosotros como iglesia, y por eso lo platicaba cuando le hice la invitación, porque si no se dieron cuenta, banda, este fue el mes misionero. Es, Bueno, es, es actualmente, cuando estamos grabando y cuando salga, pues sí, todavía, ¿verdad? pues sí. Este es el mes misionero en el podcast. A lo mejor no pudimos completar 4, pero tuvimos 3 invitados que nos pudieron platicar un poco acerca de las misiones, de cómo es ser un misionero, cuál es la labor del misionero, y muy importante también que conozcamos el cuidado integral de un misionero, o poder que, como nos está usted diciendo en este momento, una entrada de banda, a rasgos generales, de qué es lo que debemos hacer para poder apoyar a nuestros misioneros. Sí. Creo que es algo muy importante y creo que por eso tuvimos ustedes como invitados para que nos platicaran a nosotros cómo es este procedimiento que nosotros no vemos como iglesia. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos al misionero, a la hermana cuando va y predica, vemos las fotos y hasta decimos, no, la hermana se fue a pasear, o sea... Pero no nos damos cuenta todo el trabajo que implica enviar a un misionero, preparar a un misionero y estar al pendiente constantemente de un misionero, ¿verdad? Y tal vez las fotos del misionero van a ser en reuniones, van a ser en situaciones así. Y eso no significa que el misionero se fue a turistear, sino que aquí y en China y en Marruecos y en todas partes, la comida siempre se presta para socializar. Y para compartir el evangelio tienes que socializar, tienes que conocer a la gente. Entonces primero te la tienes que ganar, obviamente te tienes que irte a un café o a alguna reunión, y pues tienes que hacer uso de la comida, ¿verdad? Del cafecito para poder entrar Claro. en esa confianza para ganarte la gente y hablarle de Cristo. Claro. ¿Sí? No vayan a criticar a sus misioneros cuando les presenten fotos en socialito. Ellos están realmente trabajando. Aunque para nosotros sea un socialito, para ellos es trabajo. Sí, por eso le comentaba. Muchas veces han salido comentarios de nosotros así referente a se fue a pasear. Ajá. O sea, ¿qué necesidad? Y hasta qué necesidad puede tener si fíjate de dónde anda, que no sé qué. Pues Pero, sí. pero por eso le decía que yo le tomé mucha importancia al tema en poder tocarlo porque no nos damos cuenta todo el trabajo que está detrás. Es como una obra de teatro o una película de esas de Hollywood. Vemos los efectos especiales, vemos que el Iron Man o no sé qué películas les gusten, vuela y la fregada y avienta telarañas, el hombre araña, etcétera. Así, vemos todo eso. Pero lo que no vemos son todas las miles de horas que todos los técnicos se dedicaron a pulir esa escena. Y es lo mismo con el misionero. Vemos el misionero, lo vemos allá en países muy lejanos, lo vemos en México predicando, juntando fondos para poder viajar, pero no vemos todo lo que está atrás, no vemos a toda la gente, los maestros, la preparación, los mentores, los pastores que están con ellos. Todo eso no lo vemos. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Creo que es un tema bastante importante y que podríamos dialogar bastante bien de eso. Es que de hecho la iglesia es la que debe de estar tras bambalinas. Es la iglesia que tiene que estar detrás del misionero, detrás de todos los efectos especiales, detrás del socialito. Porque no nada más el misionero se va a gastar dinero en el socialito, sino también es una lucha espiritual. ¿Sí? Es una cuestión espiritual también. Claro. Fíjate, esta misionera que comenté, cuando ella estaba allá en aquel país, en una reunión de sus amigas, le decían, oye, déjame te leo tu café. A ver, préstame tu taza para leer el café. Y ella le dijo, no. No lo hagas, compa. Pero ¿por qué no? Mira, no pasa nada. Pues sí, nuestra religión dice que no, vea, pero pues, para ver la suerte que tienes. La misionera le dijo que no. Pero ¿por qué no? Y ya la misionera empezó a compartir, ¿verdad? O sea, dentro de una plática casual, también va implícito una guerra espiritual detrás del misionero. Claro, digo, y aquí mismo en México, ¿cuántos de nosotros no nos dicen nuestros camaradas, a ver, préstate, leo la mano? Uh-huh, y claro. Uno hasta la pone así de que sobres, date. Ah, sí, o mira. sea, sí, no pasa nada, sobres, ahí está.
cuando no nos damos cuenta realmente que no es el hecho de que te agarre la mano para verte las líneas que tienes ahí, o sea, Sino el... es todo el trasfondo lo que envuelve este Ujú. cotorreo de la adivinación y todo. Y a lo mejor mucha raza, no, hombre, Y es Jadiel un está ejemplo, exagerando. es uno de los ejemplos. Claro. Sí. Y a lo mejor mucha banda, no, me están exagerando y un machete. O sea, sí, a lo mejor sí estamos exagerando, pero es porque es real. O sea, no es algo que no se haga. Sí, o sea, sí, volvemos a lo mismo. O sea, ¿para qué damos entrada a ese tipo de cosas? De que, ¿sabes qué? Que te leen la mano y luego después te dicen, no, Jadiel, mira, tienes que ir a revisarte los riñones porque traes piedras. Y tú, ay, no, este vato me dijo que tengo piedras. Pues sí, la coca en la otra mano, pues ni modo que no tengas piedras, ¿verdad? O sea, Sí. entonces, muchas veces también nos sugestionamos si damos esa entrada a ese tipo de cosas. Mejor, pues, aparte sabemos que no es correcto, ¿verdad? O sea, principalmente, entonces, pues, ¿para qué nos metemos en ese tipo de cosas? Entonces, o sea, hay un trasfondo en todo lo que el misionero hace. Y en ese trasfondo también debe de ir la iglesia, ¿sí? Sostener al misionero ahí donde está. El trabajo de la iglesia es sostener al misionero en donde Dios lo llevó, ¿sí? La iglesia debe de ver por su vida espiritual, debe de ver de que en los mínimos detalles que ese misionero pueda necesitar. Claro, como usted bien decía hace un momento, si el misionero que está en campo se da cuenta que la iglesia fue a visitar a su mamá, que se quedó sola porque pues nada más eran él o ella y su mamá, va a decir, o sea, se va a sentir aliviado de que, ok, yo estoy acá del otro lado del mundo, a miles de kilómetros de casa, pero yo sé que la pastora ha ido a visitar a mi mamá, que le ha preguntado qué necesita, que a lo mejor no le llevan una feria, ¿va? Porque pues quién sabe si se pueda. Si se puede, chido, si no, pues no pasa nada. Pero mínimo la atención de, oiga hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? Que no los dejan solos. No se ha sentido sola ahora que no está acá el Jadiel porque anda allá allá en Yucatán, no, qué sé yo, o sea, lejísimos, ¿no? O sea, allá en Machu Picchu y qué sé dónde. O sea, todo eso también tiene mucho que ver porque también el estado de ánimo, me imagino, del misionero también depende de cómo voltea a ver su casa y si su familia ¿Sí? está bien o si no está bien y todo eso. Todo eso le afecta en su estado de salud mental. Sí, hay otra misionera totalmente diferente a la que yo te comparto. Es tía de mi mejor amiga. Ella estaba ya en Yemel, ¿sí? Ok. Allá, por allá. Me atrevo a decir el país porque pues ella ya está aquí en México, ya no va a regresar. Entonces ella ya estaba en Gmail, ella era doctora, ella estaba trabajando en un hospital, ¿verdad? Ella pues la necesitaban allá en Gmail. Y los terroristas entraron al hospital y ella sale de un área y en eso los terroristas entran y matan a todos. No sé si más o menos por ese mismo tiempo el papá de esta misionera, o sea, el abuelito de mi amiga, muere. Entonces, pues, la misionera ya, su papá se le muere aquí, en México. Y luego... Y aparte la experiencia que había tenido en donde ella pudo salir y regresó y me imagino que vio ahí pues claro, todo lo que había pasado, ¿no? no me acuerdo si fue más o menos por el mismo tiempo o fue diferente tiempo, pero ¿cómo te sentirías tú estando allá en Marruecos y que te dijeran tu abuelito acaba de morir? No, Y no hay quien vea por ti, por tu abuelito, o no, sea, pues por me tu regreso. abuelita, ¿verdad? O sea, bueno, es que también usted sabe, pastor, el lazo que yo tengo con mi abuelo, Sí, ¿verdad? sí, O sea, es una suposición. sí, sí. ¿Sí? Entonces, pues, la iglesia tiene que entrarle, quite. Oye, tenemos dinero para que te vengas. ¿Te quieres venir? ¿Te quieres quedar? ¿Estás en posibilidades de venirte? No, pues que sí, bueno, pues vente. Te pagamos el boleto, de venida y de regreso. Entonces, la iglesia tiene que ver todos esos detalles. Sí, está al pendiente de tu familia. Bueno, murió tu abuelito. ¿Cómo le vamos a hacer en el entierro? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. No, pues tienen dinero, no, pues que pues nada más tanto. Y bueno, o sea, tiene que apoyarlo. Claro. Sí.
Entonces, el misionero la iglesia tiene que estar en toda la vida del misionero. Tiene que estar detrás para que el misionero sea efectivo. Claro. Dios dijo que ya te vienes de regreso. La iglesia no te tiene que abandonar. No te tiene, ya estoy aquí. Gracias por todo lo que hiciste. Bueno, adiós, bye. Ahí nos vemos. No. Tiene que, bueno, ya se vino Jadiel de Marruecos. ¿Dónde va a vivir? Porque vendió su casa, vendió sus muebles. ¿Cómo le vamos a hacer? Digo, entiéndase que no Sí. quiere decir que la iglesia le tiene que comprar una casa, No. pero sí tiene al menos O que vamos ayudarle. vamos a ponerla más fácil. Bueno, tienes tu casa aquí, ¿verdad? Pero no tiene muebles, porque los vendió. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? O vamos a suponer que sí tienes muebles. Va a llegar a su casa, hay que irla a limpiar porque a lo mejor tiene polvo. ¿Verdad? Hay que, no sé, cortarle el zacatito, hay que llenarle el refri de comida, pues para que él se pueda alimentar, ¿verdad? Hay que recogerlo en el aeropuerto, ¿verdad? Hay que dejarlo que duerma, pues por el cambio de horarios y todo eso, ¿verdad? Y oye, ¿ya comiste? Mira, te traigo aquí para que comas. Ven, vamos, para que te despejes un rato a la playa, no sé, ahorita no se puede por el COVID y todo ese asunto, ¿sí? O así, ¿no? O sea, hacer cosas para que el misionero se desestrese del viaje, porque viajar cansa. Claro. Sí, pues si andamos en la calle, nosotros que andamos aquí en la calle, pues cansa. Pues imagínate una persona que viene de otro país, con otro horario, con una cultura aprendida, viene a su propio país y pues también le va a pegar en cara su propia cultura que dejó. Claro. Esta misionera que es directora de VPN, cuando ella regresó, la invitaron a un restaurante y pues ya le trajeron su plato y ella empezó a coger manosear su comida, porque pues ahí en la India pues, se come con la mano. Y estaba platicando, ¿verdad? O viendo su comida con las manos. Hasta que la persona con la que fue a comer le dijo, oye, estás en México. Aquí están las cucharas. Y así, El tenedor. entonces, está, y ahí ella reaccionó y dijo, sí es cierto, perdón, porque ya trae una cultura aprendida. Claro. Entonces regresar a tu propia cultura también es mucho más difícil. Sí, aparte se te hace un hábito también, o sea, tienes años haciendo lo mismo, no es tan fácil cambiar un hábito que vienes haciéndolo bajita la mano 1 año, 2 años atrás. Y inconscientemente también puedes hablar el idioma que aprendiste en el otro país. Entonces tú llegas de Marruecos, entonces empiezas a platicar conmigo en español, pero el chip, ¡pum!, se te cambia, se te bota, y empiezas a hablar en el idioma que aprendiste. Entonces, estaré con ganas para empezar a aprender marroquí. Entonces, cuando el misionero regresa a su propia cultura, a su propio país, a su propio idioma, entonces la iglesia también tiene que estar acompañándolo para que se vuelva a introducir en su propia cultura. Claro. Sí. Bueno, pues aquí por mucho tiempo tú no exististe, tienes que darte de alta otra vez en el INE, buscarte un trabajo aquí, etcétera, o sea, tiene que ayudar. Sí, tienes que volver a hacer tu vida básicamente desde el principio nuevamente, o sea, porque vienes de un tiempo inactivo, como bien comenta usted. Sí. Pastora Perla, pues vamos por ahí a ir pasando a lo último, porque como le digo, yo sé que es un tema bastante amplio y la verdad a mí no me aburre, pero también sé que por cuestiones de horario y todo eso, pues tampoco le puedo quitar tanto tiempo, ¿verdad? Santo Creador, sí. Sí, ya se dio cuenta la pastora, ¿verdad?, del horario. Pastora, antes de terminar, realmente quisiera agradecerle tanto a usted y aquí en el podcast a Melitza y al hermano Israel que se tomaron el tiempo, ¿verdad?, de poder platicar
con nosotros en el podcast, de poder enseñarnos un poquito de lo mucho que saben, porque el misiones es un tema bastante amplio. Sí. Y antes de continuar, usted ya conoce las dos secciones que tenemos en el podcast, pero se las voy a cambiar tantito. Como bien saben, se me fue el nombre, sección de a quién y por qué es con quién platicaría antes de entrar al cielo, ¿verdad? Sí, ¿la recuerda? No la recuerda. Ujú. Hace mucho que no viene con nosotros, le voy a invitar más seguido. Bueno, pues se la voy a cambiar. Ujú. Me gustaría saber con qué misionero le gustaría platicar y por qué. Sí, Con Gloria Bustamante. ¿por qué? Es que no sé si, bueno, porque cuando yo la conocí, cuando yo la escuché por primera vez, yo no tenía nada que ver con misiones. Yo, de hecho, no quería nada con misiones. Y cuando yo la escuché hablar acerca de su propia experiencia como misionera y cómo su iglesia la cobijó cuando ella estuvo en otro país, yo dije, wow. Dije, si los pastores necesitan un cuidado aquí en su propio país, en su propia cultura, en su propio idioma, ¿cuánto más un misionero? ¿Sí? Nuestra denominación cambia a los pastores en diferentes tiempos, ¿sí? Ujú. Somos nómadas las familias pastorales. Entonces, si las familias pastorales sufren cuando los cambian, ¿cuánto más un misionero? Entonces, ella hizo que me interesara acerca del cuidado integral del misionero. ¿Por qué es integral? Porque ve desde lo físico, porque no vas a enviar a un gordito, a una persona gordita a subir montañas, Claro. ¿verdad? No vas a pedirle a un misionero que tiene problemas en la columna que Que voy a cargar piedras, ¿no? uh-huh. Entonces es un cuidado físico, mental, espiritual y económico. Entonces todas esas cosas las tenemos que ver con un misionero. Sí, el misionero también se pone triste, también extraña a su familia, también le pegan las cosas espirituales que está viviendo en ese país, etcétera. Entonces yo dije, sí, a los pastores les pega fuerte el cambiarse de estado, de ciudad, de iglesia, cuánto más un misionero. Claro. Entonces vi la necesidad de que los misioneros se van a otra cultura, lejos de sus familias, y necesitan cuidado. Entonces yo platicaría con ella, o sea, que me contara más de su experiencia, de que, de hecho ella, si se lo piden, ella da capacitación de cuidado integral del misionero a las iglesias. Ah, genial. Entonces, igual, no sé, te lo pongo sobre la mesa. Puedes contactarte con ella y hacer un podcast a la distancia. Oye, sí. Hermana, si está viendo esto, si de mera casualidad está viendo esto, si alguien la conoce, etiquétela por favor aquí abajo para ver si se arma por ahí un podcast con ella. Entonces, yo platicaría con ella largo y tendido. Porque, pues para que, resolver dudas existenciales acerca del cuidado integral de misionero en mi denominación, como ideas de cómo lo podemos hacer y todas esas cosas. Excelente, muchas gracias, Pastora Perla, por contestar la pregunta. Y por último, en lugar de que nos dé dos recomendaciones, quisiera que le diera un consejo a esos jóvenes que dicen, sí me voy a ir a la India, sí me voy a ir a África, sí me voy a ir a, no sé, a donde sea, ¿verdad? A donde Dios los esté llamando, ¿verdad? Un consejo que usted le daría a esos jóvenes, adolescentes o, ¿por qué no, adultos que estén sintiendo que Dios los llama a las misiones? Pues para empezar necesitan entender y comprender que Dios es el que llama. No es
tu imaginación, tu meta personal. Es algo que Dios llama. Sí, así como Dios llama al pastorado, también Dios llama a hacer misiones, a compartir el evangelio a otras culturas. Dios es el que llama, no es de que, ay, se me antojó. No, no es así. Y la otra es que si Dios te está llamando, pues ponte en la brecha. Sí. Claro. Porque no vas a estar a gusto viviendo tu vida así como está ahorita, hasta que vivas lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? No tengas miedo de lo que Dios te ha llamado a hacer, porque si Dios te está llamando como misionero, Dios te va a cuidar, te va a proteger, va a suplir tus necesidades, y eso de suplir tus necesidades es dejarte caer al abismo, así, dejarte caer. Así como el niño pequeño que lo pones en una bardita y le dices, vente, y el niño se avienta a los brazos del adulto, de su papá o de su mamá, de su tío, o yo qué sé, así. ¿Por qué? Porque el niño sabe que su papá lo va a agarrar. Entonces, si Dios te está llamando a las misiones, tú te tienes que dejar soltar así. Porque Dios no te va a soltar. ¿Sí? Tienes que estar consciente de que si Dios te llama, no vas a tener nada en bandeja de plata tampoco. ¿Sí? Claro. Vas a sufrir, vas a pasar por muchas cosas que a lo mejor no te gustan, vas a tener que superar tus propios miedos, tus propios traumas, pero Dios va a estar ahí. Tal vez te pase lo mismo o algunas cosas como a Jeremías, pero Dios va a estar ahí. Dios no va a permitir que te quiten la vida, ¿sí? Dios va a hacer contigo lo que es perfecto, lo que es bueno, ¿sí? Sí. El plan de Dios es que cuando tú te vayas a aquel país a compartir su palabra y que te sea quitada la vida, no es de que, ay, Dios me mandó a morir allá. No, sino que a lo mejor con tu muerte Dios va a hacer algo con tu muerte. Allí donde quienes te quitaron la vida, allí en esa cultura, en ese país, porque la muerte de los santos siempre tiene un propósito. No es que Dios diga, ay, lo voy a matar para hacer este propósito. No es así. Sino que tenemos que estar conscientes de que ser misionero no es fácil, ¿sí? Y se necesita ser valiente, muy valiente. Así es. Y no se asusten por lo que dice la pastora, eso va a pasar. Si Dios quiere que nuestra vida sirva de algo, puede ser aquí en México, puede ser afuera de tu casa o puede ser en otro país, ¿verdad? O sea, no te asustes, como bien dice la pastora, la muerte de cada uno de nosotros no es en vano. Uh-huh. Siempre es para algo más grande que nosotros no podemos imaginar porque no conocemos los planes del Señor. Pastora Perla, una vez más, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarnos. Sabe que aquí es su casa cuando usted guste venir, ¿verdad? Nomás avíseme para borrar. Y Sí, porque o sea, ella se puede contar chistes, pues yo no. Pero bueno, Pastora Perla, muchísimas gracias. Banda, gracias por aventarse este capítulo. Realmente esperamos que sea de bendición para ustedes. Recuerden también que si no sabían algo del cuidado integral del misionero, aquí va a estar el video, lo pueden regresar desde el principio y lo pueden volver a ver. Lo pueden volver a ver. Si les quedó alguna duda, con toda confianza pueden escribirnos en el muro de Facebook, en el muro de YouTube, o nos pueden mandar un mensajito. Y
ya sean dos cosas, o les aclaramos la duda, la hacemos más grande, pero de que les contestamos, les contestamos. No, no se crean, les aclaramos las dudas, banda, cualquier cosa que quieran hablar, cualquier tema que quieran tratar, con toda confianza. También si tienen alguna recomendación de quien quieran que invitemos, también mándenos un mensaje y ya estará en el hermano si aceptan o no la invitación. Pastora Perla, muchísimas gracias. Gracias a la producción de aquel lado. Qué amables son ustedes, aparte de ser muy guapas las dos. Corazón japonés, dice la hermana, la pastora Perla. ¿Cómo era? ¿Así? No sé. ¿Qué es esto? ¿Así? ¿Es así? ¿Así? Creo que es así. Un corazón japonés. Coreano. Ah, coreano. Qué raros corazones hacen los coreanos. Pero bueno, banda, recuerden que no es bueno burlarse de nadie, ni hacer lo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima.